¿Cómo les va? Feliz 7 de junio, feliz Día del Periodista. Eh, un recuerdo a mi abuelo Luis, Luis Soler, a mi padre, Julio César Banzas, a mi tío, Luis Soler Camino, a mi primo hermano, Luis Soler, que es periodista deportivo, que fue un gran jugador de fútbol en San Lorenzo hace algunos años atrás, y ahora desarrolló su vida como director técnico en Ecuador y es periodista deportivo. A mi tío Gustavo, que en alguna oportunidad desarrolló el periodismo. Es decir, por alguna razón, yo provengo de una familia sería la segunda, tercera generación de periodistas. Pero yo básicamente soy un señor que dice cosas. No, no me arrobo una, una profesión que no tengo, pero sí ejercito, que es el periodismo. Quiero aprovechar el día para mandarle, hacer una diferencia entre el periodista, el operador y el publicista. El periodista es el que informa, el que editorializa desde un punto de vista personal, pero dice, hablo desde este lugar, desde esta idea, desde este pensamiento. Publicista es el que habla siempre bien de alguien. Y operador es el que es utilizado para deformar la información a los efectos de hacerle daño a alguien. De esas tres variantes las puede ejecutar un tipo que dice ser periodista. Para mí periodista es el que informa, el que editorializa desde su punto de vista. Por eso hoy saludé a Osvaldo Bazán, a Román Reynoso, que es un periodista de la provincia de Buenos Aires, y a Daniel Vilota, al cual por experiencia, por años que hace que lo leo y que lo conozco, sé qué clase de profesional es. Dicho esto, el dólar está a 1260 y subiendo. Y yo voy a hacer un comentario lo más corto posible, porque los medios están llenos de falacias. Yo los invitaría a que investiguen poniendo La Nación AFIP en Google y se pueden llevar una sorpresa. Hace años que La Nación parecería que tiene un disturbio de interpretación jurídica con la Administración Federal de Ingresos Públicos, no de este gobierno, de varios. Siempre el periodismo, sobre todo el periodismo argentino, no es superavitario. Es decir, nadie vive del periodismo salvo los periodistas. Las empresas periodísticas tienen negocios conexos, porque el diario ya no se vende, el diario papel ya no se vende, nadie va a pagar una suscripción para ver las operaciones de Clarín o las operaciones de La Nación. Entonces el periodismo está pasando en Argentina una etapa muy confusa, con un gobierno más confuso que la etapa del periodismo que se está viviendo, por lo tanto la suma de confusiones el hombre y la mujer del común se está dando cuenta. Yo lamento que repitan argumentos sin sentido. El miembro informante por la Unión Cívica Radical, el radical Rodrigo de Loredo, explicó cómo financiar un básico jubilatorio de 287.000 pesos. Estamos hablando de menos de 290.000 pesos. Si lo dividimos por 30 es menos de 10.000 pesos por día. Sin hablar de que la balanza, no la balanza, el esquema de medicamentos promedio que toma un jubilado está en el orden de los 600.000 pesos. Los hay más baratos, hay canastas de 380.000 pesos, pero ninguna menor
a 290.000 pesos. Por lo tanto, este escandalete que armó el señor presidente de la Nación, que voy a vetar hasta que alguien le dijo no te dan los números, van a insistir y vas a perderlo dos veces. Lo que yo dije el miércoles, alguien se lo repitió, entonces salió en su auxilio, tal como supuse y lo dije, el jefe de gabinete, que es un tipo inteligente, y dijo, bueno, eso vamos a, si diputados insiste, y diputados va a insistir, sobre todo después de la catarata de insultos que recibió de parte del presidente, obviamente que va a insistir. El mejor consejo que se le puede dar al presidente es que se olvide del Instituto del Veto, porque vuelvo a repetir, De Loredo dijo cómo financiar esto, con impuestos que ya estaban destinados a la caja jubilatoria y por algún motivo no llegan. El IVA, combustibles, el impuesto país. Y aparte es una cuestión que es fácilmente entendible. Vuelvo a repetir un concepto que vertí el día miércoles. Los jubilados, ¿qué hacemos? Consumimos. Por lo tanto, por ese 0,4% del PBI que se estaría invirtiendo en cumplir con dos fallos de la Corte, y ni siquiera cumplir parcialmente con dos fallos de la Corte, y con una cuestión de pleno derecho, que es que los jubilados empiecen a recibir lo que han aportado. Entonces, el ANSES sabe perfectamente quién aportó como mínimo 30 años, por ejemplo, yo aporté 42 años, y saben perfectamente quién entró por la ventana, lo sabe perfectamente. En un país racional, tal como este señor escribió hace muchos años, diría, bueno, estos nuevos jubilados que salen de moratorias y de perdones, etcétera, etcétera, que lo financie el Tesoro. Se crea una partida específica para financiar este tipo de jubilación. Pero aquella jubilación que se construyó con los aportes de los trabajadores durante al menos 30 años, vamos a preservarla. Entonces no estaríamos ahora discutiendo tanto. Por ejemplo, las AUH, que es una cuestión de acción de asistencia social, no las debe financiar el ANSES. Las tiene que financiar el Ministerio de Capital Humano, por ejemplo. Ponele. A mí que el señor Rodrigo Marras diga que los radicales somos corruptos, dígaselo, Rodrigo, vamos a tribunales, explícame quién es el corrupto. Si algún juez tiene tiempo, porque todo el mundo está atendiendo en este momento los problemas del Ministerio de Capital Humano. No solo está investigando, sino seguramente la semana que viene ya habrá algo más que un llamado de indagatoria, ya habrá procesamientos. Entonces yo le pregunto a los muchachos de La Libertad Avanza, que no dudo de su buena fe, que no dudo de su espíritu patriótico, ¿por qué se ofenden? Que el radicalismo, que es un partido histórico, y el peronismo, que es un partido histórico, hayan dicho, bueno, vamos a buscar una fórmula de ajustar las actualizaciones jubilatorias lo más cercana a la realidad posible. Y encima te decimos de dónde hay que sacar los fondos, que creo que fue lo que más le dolió al gobierno, que le dijeron de dónde tiene que sacar los fondos. De impuestos que están determinados, que han sido creados, o que han sido dispuestos a través de leyes, para que financien la caja jubilatoria. Entonces, todo este enojo medio histérico que hay en las redes sociales, con que lo que nosotros queremos, los radicales, queremos lograr es un golpe de Estado, si la transferencia al 0,4% del PBI, 0,4%,
a los sectores pasivos para que puedan consumir, para que no se mueran de hambre. Es decir, digo, igual están en el límite, 2,90 es como poco. Imagínense si dijéramos, repartan el 1% del PBI. Se suicida todo el mundo en línea. Yo hoy tuve acceso al discurso de Cristian Ritondo. Me da mucha pena lo de Cristian. Porque, digo, es un rosquero viejo, pero tiene como poca capacidad para, utilizando los mismos argumentos, usar otro tipo de conceptos. Todos repiten lo mismo. Tenemos que defender el superávit fiscal. ¿Para qué? Entonces yo mientras corría, hoy salí a correr, troté y corrí un poco. Ayer caminé, pero hoy troté un poquito y caminé 2 horas. Pensaba, ¿qué diferencia tenemos nosotros con los países centrales que tienen políticas a 50, 60, 70 años? Me acordé de Roosevelt, que asumió como presidente de los Estados Unidos en la crisis económica más grande que vivió Occidente, la caída de la bolsa, millones de norteamericanos comiendo de los tachos de basura, las iglesias repartiendo platos de sopa. ¿Qué hizo Roosevelt? Aplicó la teoría económica que a Milley lo espanta. Aplicó Keynes. Cuando no hay un motor de generación de riquezas, el Estado tiene que ser el motor generador de riquezas. Entonces se puso a hacer rutas, hizo la represa Bowler, esa famosa represa que toma el río Colorado y le dio energía eléctrica a Nevada, Arizona, que le permitió la inclusión de millones de hectáreas a la producción, porque lo que necesitaban esas tierras era agua. ¿Cuál es el motor económico que tiene la economía argentina? La industria está destruida. En cada 24 horas nos enteramos que hay nuevas empresas que piden el mecanismo de emergencia porque no le dan los números. El agro, que te dice, yo estoy pagando por productos importados para la mejora de la tierra, algún tipo de semilla, etcétera, etcétera, y me facturan en dólares y pretenden que yo venda el dólar regalado. El dólar Banco Nación está a 918, el dólar turista 1.468 pesos, el libre 1.260, el contado con liqui 1.307. Es decir, yo lo que voy a decir lo digo desde el punto de vista de mis propios estudios económicos y desde el sentido común. Los países tienen como personas jurídicas de derecho público, no se mueren a los 50, a los 80 años, 90 años. Viven más que eso. Entonces, pueden decir, bueno, voy a tomar un bono a 100 años, como los bonos de Estados Unidos, que son eternos. Puedo refinanciar 30 veces una deuda, 40 veces. Puedo ajustar una política económica con los principales partidos de la oposición y decir, bueno, vamos a tener una política de Estado en los próximos 50 años. No es que yo voy a gobernar los próximos 50 años, no, vamos a tener una política económica, una política social, una política educativa, relaciones internacionales, por lo menos los próximos 30 años, para no asustar. Medio siglo es mucho y la gente se asusta. No. Si hay una característica que ha tenido la política argentina en los últimos 40 años, que se ha reducido al ciclo de vida humana. Entonces yo sospecho
¿Por qué sospecho? Por una simple y elemental razón. Si yo hago una política de 5 años, 6 años, tengo que pensar, pero se puede pensar, que busco un beneficio de carácter personal. Ahora, si yo desarrollo una política de 50 años, 40 años, yo no lo voy a ver los resultados. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Yo entiendo la lógica del déficit cero. La lógica del déficit cero es fantástico para una familia, es fantástico ni siquiera para una empresa, porque las empresas por lo general no invierten su propio dinero. Para eso está el sistema bancario, para eso está el sistema de las sociedades anónimas, venden acciones, hacen suscripción de acciones a los efectos de hacerse de capital para el desarrollo de una nueva planta. Entonces busco asociarme en el mercado abierto, con una señora que tiene acciones. En Estados Unidos, que es un país capitalista en serio, las familias tienen acciones. Y si no tienen acciones, son cuotapartistas de fondos comunes de inversión que trabajan con acciones. Es una manera de ahorrar. Y es una manera de financiar a las empresas. Muy bien. Pero acá todas las políticas son de cortísimo plazo. Entonces, si yo quiero tener un déficit cero, porque quiero tener acceso a los mercados para pagar la deuda, que es el argumento, no a nunca, que es el argumento que utiliza la administración. Lo primero que recuerdo es que por lo general, Anuka está opinando. Por lo general, siempre hay alguien que se queda con un porcentaje de la negociación de la deuda. Siempre. Entonces yo digo, la política de Javier es una política de largo plazo o una política de cortísimo plazo. No, es una política de cortísimo plazo. Es una política de carácter industrial, de desarrollo productivo, de desarrollo agroexportador. No, es una política financiera. Los únicos intereses que hasta acá han mostrado Javier Milei y su gobierno, si no, no tendría un financista de ministro de Economía, tendría un productivista de ministro de Economía. En estos 6 meses, el único interés que ha demostrado el gobierno de Javier Milei es la cuestión de carácter financiera. También ustedes me pueden decir, porque tenemos un problema financiero. No, no tenemos un problema financiero. Tenemos una deuda con el fondo. Tenemos deudas con China, por ejemplo. Tenemos deudas con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, por proyectos que se están desarrollando. ¿Qué necesito? Es tener una economía que sea racional, es decir, tener un gobierno que sea racional, pero el inversor, y yo alguna vez estuve de ese lado del mostrador, el que tiene que aconsejar al inversor, y el tipo tiene que en este momento está explicando qué hace una ministra dando explicaciones en Comodoro Pi, o por qué para comprar alimentos tengo que terciarizar con una organización no gubernamental con sede en Madrid. ¿Por qué para pagar contratos o contratar gente tengo que terciarizar con la misma ONG? ¿Entienden? Entonces es un esfuerzo vano tratar de traer inversiones si tengo este esquema. El ser humano es por naturaleza solidario. Si no fuera solidario, no existiríamos como especie. La antropología, que todos los días descubre un huesito nuevo y tira más para atrás la aparición del Homo sapiens o del homínido pensante en la faz de la Tierra, cada vez es más atrás. ¿Cómo racionaliza la evolución de la especie? Por los comportamientos sociales de la especie. Entonces, cuando encuentra a un neandertal o
o un Homo sapiens, o un, qué sé yo, cualquier homínido sepultado, ¿qué razona el antropólogo? Que hay un dolor social, que alguien se ocupó, o el grupo social se ocupó de sepultarlo, de ponerle unas flores, de taparlo con tierra y piedras para que los carroñeros no se hicieran de la presa. Es decir, hubo un desarrollo social. Ese desarrollo social lo llaman solidaridad. ¿Vos invertirías en un país que no tiene solidaridad social? Y yo no. Pero no porque soy buena persona, sino porque ese país que no tiene solidaridad social no va a tener solidaridad conmigo en el momento de cumplir un contrato. ¿Por qué es el cumplimiento de un contrato? Una obligación moral, no solo legal, es una obligación moral. Pues yo puedo contratar un contrato de alquiler, para hacerlo fácil, la persona que salió de garante transfiere la propiedad o la vende, es decir, yo me quedo técnicamente sin garantía, porque el garante no está imposibilitado de administrar su propiedad, puede venderla. Y yo dejo de pagar. ¿Por qué no dejo de pagar? Porque vivo en una casa, porque necesito esa propiedad, porque estoy cómodo en ese lugar, porque tengo una buena relación con el propietario, porque soy una persona bien educada, es decir, porque hay un continente solidario, porque vivimos en una sociedad. ¿Qué me dice esta administración? ¿Qué me dicen los amigos del PRO cuando se ofenden porque se va a invertir el 0,4 que tiene disposición directa por tres impuestos, 0,4 del PBI, en acercar un poco a la justicia a los jubilados y pensionados? ¿Eso nos convierte a los radicales en corruptos? ¿O se está mirando en un espejo distorsionado? El radicalismo en la Cámara de Diputados de la Nación no propuso contratar una ONG para pagarle a los jubilados. Propuso que del 0,4% del PBI de impuestos que ya tienen predestinación si tienen una determinación previamente determinada, se le aumente la jubilación a los jubilados y pensionados con una fórmula que tenga que ver con el IPC, es decir, con el nivel de inflación, que 4,4 en capital, se calcula que el mes que viene el mes pasado terminará con 5, pero ya advierten que junio crece porque hay que empezar a pagar, es decir, hay que empezar a actualizar los servicios, que se lo habían perdonado a todos menos al interior del país y al interior de la provincia de Buenos Aires. Los subsidios estaban limitados al AMBA. Entonces, cuando yo pregunto por qué la clase media, media baja paga más que la clase alta, es porque me dicen que la clase alta, me dicen en Twitter, que la clase alta no tiene subsidio. Anita pagaba 10.000 pesos hace unos años, 10.000 pesos de luz, cuando mi madre, que vivía en Callao, esquina Guido, que eso es la Recoleta, en una casa que es dos veces el tamaño de esta, mamá pagaba, si Anita pagaba 10.000, mamá pagaba 1.500 pesos. El subsidio a la energía eléctrica no está nominado, es por zonas, es decir, por barrios.
Que si no me vendan buzones, están hablando con un tipo que pasó por dos universidades. No, no es posible, respétenme. Le digo no a ustedes, sino a la gente que me va a escuchar en Twitter. No me cuenten cuentitos, como intentó hacer Cristian Ritondo. Y para redondear, hoy es el día del periodista y el periodista tiene que informar, tiene que dar su opinión y decir desde dónde la da. Todo el mundo que me escucha sabe que yo soy radical. Pienso como radical y vivo como radical. ¿Y qué significa vivir como radical? Tengo la mínima solidaridad. Nuestro fundador afirmaba, sin ponerse colorado, que nuestra causa era la causa de los desposeídos, es decir, los que no tenían posesiones, los que por alguna circunstancia les habían arrebatado la posesión de algo. ¿Ustedes conocen a alguien más desposeído que un jubilado? No, ¿no? Entonces, ¿qué les extraña que el radicalismo se preocupe por los desposeídos, en este caso, los jubilados? Pregunta para pensar. No es que somos así ahora, somos así desde 1890. Y nuestro partido no es Martín Lustó, es mucho más que Martín Lustó. Desde 1890 a la fecha, imagínense la cantidad de presidentes de partido que tuvimos. Yo siempre lo recuerdo, para que no se confundan, que Rodolfo Terraño, un intelectual de nota, fue presidente del radicalismo. Y lo recordamos, los radicales, porque lo único que hizo por el partido fue en el comité de la calle Alsina poner un reloj que marcaba cuánto tiempo faltaba para la elección que supuestamente iba a terminar con el menemismo. No hay que terminar con la libertad avanza. Eso lo hará el pueblo argentino el día que vote. Lo que nosotros tenemos que tener la suficiente honestidad intelectual como para saber de lo que hablamos, reconocer que el otro puede llegar a tener razón, no calificar a la gente que quiere hacer una obra buena. Porque si darle el 0,4 a los jubilados para que puedan llegar casi a 290.000 pesos por mes es un acto de corrupción, ¿qué es usar una ONG para contratar y comprar alimentos? Buen fin de semana. Si el domingo por ahí nos vemos, si no, hasta el lunes. Pásenla bien, sean buenos. Gracias.